están, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Pacto Social, una nueva constitución. Este programa, como lo hemos indicado, es creado especialmente para topar esos temas relacionados al próximo referéndum que los ecuatorianos viviremos el próximo 16 de noviembre. Un programa único y dedicado a topar esos temas que no se han topado y que se deben de topar, para tener una idea clara y sencilla como un cambio constitucional que se consideraría como una ruta para el desarrollo que tanto necesita el Ecuador. Y para esto, esta ocasión, cuento con dos invitados que son nada más que José Toledo, un periodista de amplia trayectoria, y nuestro invitado también a mi lado, el economista Jairo Merchán, a quien les damos las bienvenidas. Con ellos mantendremos un coloquio muy interesante que nos nutrirá de números, modelos de desarrollo, hablaremos de todo, un coloquio abierto. Así que le doy la cordialmente invitación a los dos invitados. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Un gusto estar en este programa porque el Ecuador está en un momento clave. La consulta popular no es solamente una cita con las urnas, es una posibilidad de cambiar nuestra historia a través de la posibilidad de una modernización del Estado, tal como lo ha planteado el presidente de la República, pero también hay que ver los pros y los contras y de eso se trata justamente esta cita. Claro, esta, como lo indiqué, es una ruta para el desarrollo y también un modelo de desarrollo, ya que luego de 17 años, desde el 2018, necesitamos un nuevo diseño. Y para eso también aquí está el experto, diría yo, Jairón, ¿qué nos podrías indicar así de entrada? Primero, gracias por la invitación, Gilberto. Un gusto estar con ustedes y con José, Placer. que es una referencia en el periodismo nacional de este país. Y creo que la discusión que nos trae en este momento es muy importante, porque el 16 de septiembre los ecuatorianos vamos a decidir si queremos cambiar o no la forma en la que se hacen las cosas en el país, y en particular en cómo se mueve la economía en el país, cómo generamos más oportunidades para que los ecuatorianos tengan más empleos y puedan llevar el pan de cada día a sus casas. Eso es lo que se juega este 16 de noviembre y creo que vamos a lanzar algunas ideas sobre cómo podemos crear esa ruta del progreso que tú acabas de mencionar. ¿Crees que ese modelo que hemos heredado, que nos dejó Montecristi, por decirlo así, en un estado entrometido, en un estado difícil, podemos salir, lo tomamos como un chance, como una oportunidad con estas 4 preguntas que se nos ha planteado y que los ecuatorianos lo que tienen que ver es de que de la manera más sencilla, que lo que se trata este programa, de explicárselos, José. Bueno, yo diría que hay que ir hacia revisar cuáles podrían ser los vacíos principales que tiene esta constitución actual y que ha evitado una modernización del Estado o mirar hacia los nuevos tiempos en los que vive este país. Estos nuevos tiempos con 444 artículos, podría decirte solamente un ejemplo, el artículo 251, que alguien me diga cuándo se lo aplicó, cuándo se lo va a aplicar. No se lo ha aplicado. Y eso es lo que le llamamos los abogados con muy buenos términos, basura legal, que es lo que tenemos. Una constitución que debe ser proponerse en una constitución sencilla, práctica, que todos los ecuatorianos las podamos manejar y entender. Y por sobre todo, como dijo escuchábamos la entrevista también en un medio de comunicación de Guayaquil, porque escuchamos a un Daniel Noboa, escuchamos a un presidente de la República del Ecuador, estadista, Jairo. Sí, tuve la oportunidad de escuchar al presidente de la República y me dejó una grata sorpresa de escuchar a un estadista que está pensando en una nueva visión de país, donde el ciudadano sea el centro de desarrollo del Ser país, humano, sí. el ser humano y no el Estado, porque como tú lo dijiste, la constitución actual lo deja clarísimo diciendo que el Estado es el motor de desarrollo del país. Y nos olvidamos que el que crea riqueza son los ciudadanos, es el sector privado, es la señora que vende chicles en una esquina o que tiene una tienda, el señor que es un taxista. Ellos son los que levantan al país todos los días ¿Cuáles y ellos son el motor. ¿Cuáles son los ejemplos claves de esta modernización? El presidente decía en aquella entrevista que él pondría más o menos 180 artículos en la nueva constitución, es decir, hacerlo más moderno, más ágil, etcétera. Pero ¿cuáles serían los ejemplos claves, por ejemplo, Jairón, desde el punto de vista de desarrollo, de gestión?
y por supuesto que todo deriva también en la parte económica. Mira, imprescindible, lo más importante para los ecuatorianos es que se cree empleo y para eso necesitamos inversión. Y para crear inversión hay que tener reglas claras, es decir, que si viene un inversionista y tiene alguna discrepancia o un desacuerdo con el Estado, pueda acceder a un arbitraje, por decirlo así, No hay de un seguridad tercero jurídica ahora. imparcial. No hay seguridad en jurídica, la justicia pasa siempre de tumbo en tumbos, no, y es un problema que no es de ahora, ha sido de toda la vida. Nos hemos dado cuenta en los programas que hemos hecho, no podemos dejar de topar el tema de la administración de justicia. Es un mal endémico que lo tenemos cargado. Y eso es una reacción porque si, como tú lo dices, Jairón, abrimos las puertas a la inversión, que es tan necesaria, porque la gente yo no lo veo por qué se opone, si lo que nos van a venir a dar es producción y nos va a venir inversión y seguridad jurídica. Pero esa seguridad jurídica tiene que estar enmarcada en sencillos y en una cláusula que dé esta seguridad jurídica a los inversionistas. Ya les toparé algunos ejemplos más adelante, pero creería yo de que esta propuesta de sujeto de desarrollo en la colectividad y por sobre todo en la naturaleza del individuo se ve reflejado en tener en este momento un Estado obeso. Definitivamente, porque el Estado ecuatoriano maneja alrededor de 400.000 personas que trabajan dentro del sector público. Y puede parecer poco, pero recordemos que en el Ecuador solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo de calidad. Y de esas 3, una trabaja para el Estado. Es decir, esas 400.000 personas representan el 20% del empleo adecuado. Entonces te puedes dar cuenta que sí es un Estado grande Yo y tenemos que dar la vuelta a eso. Yo le voy a dar duro porque así hay que hacer las cosas. El modelo de Montecristi se diseñó un Estado que prometió de todo y no nos ha cumplido de nada. Sí, se nos hablaba de un buen vivir, pero al final del día ese buen vivir nunca ha llegado. Tenemos un 28% de pobreza y yo lo que podría decirte que ese símil es como de prometerte una jaula bien bonita de oro para vivir, pero sigue siendo una jaula y además es cara de mantener. Y asumió responsabilidades, pero no las pudo cumplir. Ese definitivamente. Mira, yo insisto en lo siguiente. Creo que a la gente hay que hablarle de manera práctica y hoy lo que se juega justamente el país es esa decisión, porque hay mucha gente que podría estar pensando otra vez una constitución. O sea, vamos a una constitución que vuelva a ser un traje a la medida de un presidente, cosa que ha sido un error, lo hemos visto, la del 2008. Entonces, ¿cuáles son esos vacíos? Vamos a los temas de ejemplo, Gilberto. Tú has topado dos temas importantísimos, José. Otra constitución más. Ya hemos tenido 20 en un modelo republicano que no va más. No podemos los ecuatorianos aspirar también una constitución de 800 artículos. Una constitución, como dijo el presidente, 180, podrá ser 179, podrá ser 190, pero son las constituciones que deben ser más prácticas y más sencillas, dedicadas al ser humano, en la responsabilidad. Y topamos modelos como República Checa, como lo mencionó, topó el modelo de Perú, y las hemos analizado, y son prácticas. Un modelo federalismo tampoco no es aplicable como por la geografía que tiene el Ecuador. Entonces, de eso se trata, de que seamos las cosas entendibles para todas las personas, los ciudadanos en común, los abogados que entendemos un poco más del tema, los economistas que saben un poco más del tema de números, que a veces también se sienten abogados. Siempre he tenía en la universidad un dilema con los, pero es eso, este pacto social, esta comunicación y este aporte que es lo que se quiere de este programa. Hablemos de ejemplos. El presidente decía en esa entrevista que tal vez el mejor ejemplo no es Perú. Bueno, hemos visto que Perú tiene una inestabilidad política terrible, cambian de presidente a cada rato, son investigados, tuvimos inclusive un Presidente presidente que preso se actualmente. suicidó, Claro. presidente preso, etcétera. Pero, sin embargo, si revisamos la cantidad de inversión extranjera que hay, sigue siendo un país eh, que es atractivo para la inversión extranjera porque se divide la parte política con la de políticas públicas. Hay política de Estado, Totalmente. lo que no existe en nuestro país. Y la fuga de inversionistas ecuatorianos que prefieren irse a Perú a desmontar las fábricas en Ecuador Exacto. y saber. ¿Cómo entiendes que es un Entonces, país ¿qué es lo que va? políticamente malo? Y tú te levantas el muro de Ecuador hacia ver a Perú y solamente miren la agricultura, que nos llevan 2-1. Los trámites en aduana se demoran 2-3 días, cuando en Ecuador pueden demorarse mucho más. Es por el tema de la facilitación que tienen el modelo económico. Y topando este tema, la constitución de Montecristi, voy a indicar porque eso es lo malo que deben de saber. Se estableció destinarse el 0.5 del PIB a educación, Ajero, y en salud hasta llegar al 4 y el 6%.
Sin embargo, se creó una camisa de fuerza para el Ejecutivo. Eso creo que esa camisa de fuerza, el presidente Daniel Noboa Sin la está tratando y la ha tratado de poner la casa en orden. ¿Cuál es tu opinión? Sí, solo para retomar lo que decía José, hablemos de cosas prácticas antes de hablar de salud y educación. La clave que tiene Perú y Colombia para atraer inversión extranjera es que se permiten los arbitrajes internacionales, que en esta constitución están prohibidas. Famosa cláusula de Y arbitraje. nos vendieron la cláusula de arbitraje diciendo que íbamos a perder soberanía. Pero en realidad eso fue un pretexto, porque la única soberanía que importa es la soberanía del ciudadano de poder conseguir un empleo y poder llevar alimentos a su casa. Es la soberanía del individuo, y ahí coincido con el presidente Noboa cuando dice que se debe poner en el centro al individuo en el nuevo modelo de Así es. desarrollo. ¿Tú Y crees que luego, con eso se garantiza una inversión extranjera mucho más ágil, más práctica? pero por supuesto, tú lo que le estás diciendo al país y a los inversionistas es, a ver, si hay algún problema aquí va a haber un tercero que va a dirimir y no va a ser el de Estado el que te va a ver la cara como inversionista o a incumplir el contrato. Y ahora yendo a salud y educación, la regla constitucional te dice eso, cuánto tienes que asignar del PIB. Pero si tú coges los 17 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, en 10 años no se ha podido cumplir con esa disposición porque simplemente no hay los recursos. Ya la economía privada no da para más para extraer esos recursos. Es una buena intención, tiene que incrementarse todos los años, pero no podemos crear unas trabas tan herméticas que no le dejen respirar y gestionar a quien esté en el gobierno de turno. Pero también debemos rescatar que también la tasa de desempleo ha bajado en 4 puntos. Eso es importantísimo porque creo que la muestra que no somos atractivos para conseguir inversión, como tú lo has indicado, Colombia y Perú, es por esa falta de políticas y es a donde queremos ir. Tenemos una traba con esta actual constitución y donde podemos proponer en esta nueva constitución para poder abrir. ¿Es la cláusula de arbitraje solamente o podría también abrirse otros tópicos, incluirse en la nueva constitución? Hay que cambiar todo el modelo económico empezando con una reforma laboral profunda. O sea, hoy por hoy los jóvenes, la generación Z que nos está viendo, son jóvenes que no quieren estar 8 horas encerrados en una oficina, quieren tener la posibilidad de poder hacer con su tiempo lo que ellos quieran. Es decir, si quiero trabajar 4 horas en una oficina, lo hago, si no, dedico otras 4 horas a monetizar mis redes sociales, que es lo que se están dedicando los chicos. Y eso hoy no se puede hacer, porque tenemos un modelo económico rígido que te prohíbe el trabajo por hora, y sobre todo los jóvenes, si bien tenemos una tasa baja de desempleo, son los más afectados con el Ahora, pero desempleo. esto y lo pongo en la mesa para poderlo discutir y sobre todo la opinión de ustedes, que son los expertos. Yo trato de ser un facilitador como periodista. Yo digo que si la gente quiere venir a invertir en este país, si nosotros necesitamos un empleo digno, fecundo, etcétera, todo gira en torno a la seguridad. Y la seguridad de este país es indudable, pese a los esfuerzos que están haciendo, porque es indudable que hay esfuerzo, la situación es grave. Entonces, al hablar de una base extranjera, de la posibilidad que tengamos una intervención de además países que tienen que ver con la lucha con el eh, tráfico de armas y el narcotráfico per se, ¿cuál es la diferencia que debería tener esta constitución para abrir el panorama? El presidente decía que no necesariamente tiene que ser una base extranjera, sino una serie de oficinas internacionales que sirvan para combatir X temas. Gilberto. Mira, has topado un tema tan relevante y tan importante que los ecuatorianos deben de saber porque no deben de confundirse. Las bases extranjeras siempre han estado presentes, no solamente en el Ecuador, en Colombia hay creo que Eite. más de 20 bases, y lo que se quiere, y topó hasta Salinas, y entonces Santa Elena debería estar agradecida por los momentos que estamos pasando. Esta diferenciación es porque nosotros tenemos un mal endémico que es el tráfico de combustible, el tráfico, el narcotráfico y por sobre todo el tema que es la pesca ilegal. ¿De qué manera nos va a construir? Venirnos a ayudar con tecnología, de venirnos a ayudar con tecnología que puede y debe de asumir el Ecuador. Es decir, y por sobre todo las situaciones geográficas. Santa Elena, como es la punta más saliente, Galápagos, que hemos visto, no vayamos más el día de ayer, se ha encontrado arsenal de armas, se encuentran todos los días eh, flotando cocaína. ¿Y qué es lo que ha hecho la cooperación actual de que ha hecho norteamericanos? Es de ayudar a resiliar de todos estos malas prácticas que hemos tenido
a solas cuando lo podemos tener con nuevas eh, fuerzas que tenemos en Estados Unidos. Punto dos, ¿qué es lo que se debe de dar puntualmente? Decirle sí a las bases extranjeras, pero también son abiertos a temas otros tecnológicos, que creería yo. Y en la parte económica, también ayudarnos en todo lo que es el tema de la pesca ilegal, como se está viendo allá ahora en Galápagos. Pero ¿cómo sería en la práctica o sea, poner en tangible una base extranjera o una sociedad de expertos extranjeros en diferentes estamentos para garantizar seguridad, tranquilidad a nivel? Bueno, el presidente ha sido claro y nos ha comentado que su visión del asunto es que podamos colaborar con naciones extranjeras, porque recordemos que el problema del crimen transnacional no lo podemos vencer nosotros solos. Así es. Necesitamos unirnos con el mundo para luchar específicamente terrorismo y narcotráfico. Y el presidente ha dicho que una de las opciones es que se hagan alianzas dependiendo del tema. Si teníamos en Galápagos el tema de la pesca ilegal. O sea, las bases extranjeras son instalaciones operadas entre fuerzas armadas. Esto es una interrelación de interfuerzas que cruzan información y que cruzan operativos y tácticas. Porque recordemos que también no solamente si te está ocurriendo en tu frontera es un problema tuyo, es también donde hay el inicio. Si el Ecuador está haciendo un paso de tráfico, también se debe de combatir y para eso creo, es mucho más importante la unión en interfuerzas de las Fuerzas Armadas. Ahora, claro, el presidente ha puesto dos ejemplos puntuales, ¿no? Ni siquiera usó Manta, usó Galápagos por un lado y también Santa Elena. Es decir, que tranquilamente, con esa visión, podrían operar en esos dos sitios, porque es un tema Totalmente, estratégico, no necesariamente en una solamente un base lugar. puntual. Por eso indico que es estratégico, porque en Santa Elena puedo indicar que estamos viviendo una ola de delincuencia que se está reduciendo, pero notablemente podrá reducirse con este aporte de interfuerzas. Ahora, para dejar a un lado ese tema y hablar del Estado ágil, de ese Estado que garantice la tranquilidad, el poder trabajar más y sobre todo la generación de empleo, ¿qué más debemos hacer o qué debe contener justamente esos artículos para que lo garanticen, Jairo? Primero, cambiar la visión de que el Estado tiene que hacer de todo y regular todos los aspectos de la vida de los ecuatorianos, porque eso lo que causa como consecuencia es que los ecuatorianos dediquemos un montón de horas, tiempo y esfuerzo a pelear al sistema, a pelearnos contra el Estado, a lidiar con el SRI, con la superintendencia de compañía, es decir, un montón de trámites que te agotan como empresario, como emprendedor de cualquier tamaño y no dedicas tu tiempo en realidad a pensar en cómo creo riqueza, cómo creo un nuevo producto, cómo le ayudo a mejorar la vida de la gente, cómo resuelvo problemas de la gente. ¿Cómo reduzco la burocracia? Eso también, y eso pasa porque el Eso Estado tam- sea eficiente. y se representan también en millones de dólares. El tema de la burocracia y el retraso también de trámites que se puede durar mucho más. Creo que la seguridad fronteriza también es un tema, porque mucho se ha criticado de que podemos perder soberanía y de eso no se trata. Estamos tratando de ser ágiles y de tener pactos, pero siempre con convenios internacionales en donde prevalezca también la soberanía ecuatoriana. Qué bueno que lo digas, porque muchas veces se tergiversa o se confunde el término soberanía, cuando lo que realmente importa es que sea soberano el individuo. O sea, y yo le digo, yo creo en la soberanía de la refrigeradora. Si tú eres capaz de tener tu refrigeradora llena todos los días para alimentar a tu familia, tú eres realmente soberano, porque tienes la capacidad de valerte por ti mismo y salir adelante y sacar adelante a los tuyos. Así es. Creo que más adelante también podríamos topar la inseguridad jurídica, que ese es otro mal endémico que hemos tenido y que debemos de si se ha hablado de la Corte Constitucional. Y creo que de los 5 poderes que tiene esta Constitución de 2008, se ha planteado solamente regresar a los 3. Sí, pero sobre eso yo quería puntualizar, ¿no? Y hablamos temas de base extranjera que es muy importante y además está en la palestra pública permanente. Y la otra es justamente el poder de una corte constitucional. El presidente ha dicho que hay que cambiar ese modelo a algo mucho más ágil. ¿Cómo interpretarlo? Claro, mira, en la práctica, los abogados conocemos que con el tema constitucional, en primer lugar, se ha manoseado el tema de las acciones constitucionales. Pero, digámoslo, hay un ejemplo claro,
Viene una primera instancia, viene una segunda instancia, y en la segunda instancia pasa a una tercera que ya la conoce la Corte Constitucional, que se llama la Extraordinaria de Protección. Pero es lo que propone el presidente y se proponga en esta nueva Constitución, que sea una sala especializada dentro de la Corte Nacional que el mismo la vea inmediatamente, porque ya en la tercera instancia lo que se ve ya es la forma de que no se hayan violado preceptos constitucionales. Ya no se va a ver ni pruebas ni fondo. Así que creo que la propuesta es mucho más práctica para quienes estamos también en el tema constitucional. ¿Eso qué le daría? Agilidad, de sencillo, agilidad, resolverse temas de absolutamente rápido y de manera veraz. ¿Concuerdas con eso, Jairo? Definitivamente, siempre tiene que haber una instancia de justicia constitucional. Si es un ente aparte o se está en la Corte Nacional, La se clave puede es quién lo debatir. maneje, quién esté Ya, atrás. pero la cuestión es que tiene que ser ágil, porque al final del día eso se trata de justicia también, porque la Corte Constitucional es la guardiana de los derechos de los ciudadanos. Y como tú lo dices, Gilberto, si no actúa a tiempo, eso no se puede llamar Se justicia. represa. La justicia que no llega a tiempo no es justicia. Y por eso es que los ecuatorianos confiamos muy poco en nuestro sistema de justicia, en todos los niveles. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, la agilidad para atender los problemas que tenemos los Y ecuatorianos. también deberíamos hablar de la descentralización. Es decir, nosotros tenemos 221 municipios, ¿verdad? Cada uno se maneja como una república independiente. Podrían trabajar en conjunto, pero también ser descentralizados. Los manabitas siempre hablan del bicentralismo, Quito o Guayaquil. En Quito hablan de otra forma, en Guayaquil de otra forma. Sí, parecemos países diferentes cuando estamos hablando de cada ciudad. ¿Cómo lograr descentralizar aquello? ¿Se Pero- podría, perdón, Jairo, se podría transformar también en una economía abierta? Por supuesto. Y ahí, cuando hablamos de diseño económico, hablamos de incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que tienen las personas para actuar? Y actualmente el modelo de descentralización no genera los incentivos completos y adecuados para que los municipios hagan su trabajo bien. Y te pongo un ejemplo concreto. Para entregar los recursos, el Estado utiliza algo que se llama modelo de equidad territorial. Y para este año se repartieron alrededor de 3.400 millones, de donde los municipios se llevan una gran parte por ser los más numerosos. Pero uno de los criterios para asignar esos recursos es el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, que ahí entra agua potable, alcantarillado, todas las cosas que tienen que hacer los Recolección de municipios. basura también creo También, que estuvo en la ya. política. Entonces, eso entra ahí. Pero se le da un peso del 25% al momento de distribuir los recursos y está bien como punto de partida. Pero luego hay otro criterio que se llama el esfuerzo fiscal de los municipios. Entonces, pero eso solo pesa el 10%. Entonces, generamos unos incentivos perversos diciéndoles a los municipios, no te preocupes, siempre vas a tener asegurada cierta cantidad de recursos, pero no le das los incentivos para que ese esfuerzo fiscal, para que recauden más, para que hagan más obras, sean lo que más pese y sean independientes. Pero ahí nos centramos en todo lo que son servicios públicos y ese diseño institucional, ese modelo que del 2008 fracasado en absoluto, tenemos que moldearlo a una realidad actual. No podemos ver atrás, tenemos que ver hacia adelante y ver hacia adelante es moldear con pensamientos también con la realidad. Ahora, el gran reto que tienen, yo digo, el gobierno, de convencer a los indecisos, porque hay muchísimos que ya hablan de inclusive de encuestas, de que hay una mayoría que estaría a favor de una asamblea constituyente, pero aquellos indecisos, ¿cómo convencerlos para que esta constitución primero garantice que sea práctica, que sea más ágil y que sobre todo sea una garantía para poder conseguir empleo y tranquilidad ciudadana? Esa es la clave, el poder convencer a aquellos indecisos para que digan, ok, esta es la solución. Va a sonar contradictorio, pero esos indecisos están más decididos de que esa Constitución de 2008 hay que cambiarla. En parte hay que cambiarla, en totalidad hay que cambiarla. Ellos están muy convencidos de que hay que hacerlo. Entonces yo diría que esos indecisos en esta parte final del programa podríamos decir de que vamos a entrar a una campaña política y van a tomar una decisión y esa decisión tiene que ser relevante, no pensando en el momento, O sea, sino ¿te quedas pensando con el fracaso o vas con una expectativa o vas amplia? para adelante a tu futuro de tus hijos o de nuestros hijos, porque es allá donde tenemos que apuntar, no para nosotros en este momento, el modelo económico que ha fracasado y que debemos de recuperarlo. Sí, yo creo que el 16 de noviembre los ecuatorianos tenemos una gran oportunidad y es una gran oportunidad para cambiar la forma en la que se hacen las cosas en nuestro país.
para cambiar esa visión de que el Estado tiene que estar metido en todas partes y darle más protagonismo al ciudadano, al sector privado, que somos los que generamos realmente oportunidades. Y yo creo que ya los ecuatorianos saben cuál es la situación. Hay toda una generación que creció bajo la Constitución de Montecristi, entonces que ya han vivido los efectos de eso y están expectantes por cambiarla y que vengan mejores días. Mira, yo saludo programas como estos porque yo les llamo un pensamiento crítico, que es lo que nosotros tenemos que pedir y además exigir, no solamente de los medios de comunicación tradicionales, sino de todos. Es decir, que las universidades y la academia, que los gremios y que los propios ciudadanos se interesen por un verdadero cambio. Es decir, que no sea una elección más para recibir un papelito que es obligatorio en un momento dado, sino la grave responsabilidad que tenemos de ir a las urnas. Yo creo que los ecuatorianos se han dado cuenta, se dan cuenta y se darán cuenta que este programa, Pacto Social, una nueva constitución, es dirigido para explicar de manera didáctica y sencilla el problema actual y a qué constitución debemos de ir, de aportar como ciudadanos, como abogados o como personas, pensando siempre en el futuro de nuestros hijos. Creo que agradezco la participación de estos panelistas de lujo. Les doy las gracias y creo que de aquí nos veremos en el siguiente programa, donde vamos a topar siempre de manera directa esos temas que no se topan, que no se quieren decir en este tu programa, Un Pacto Social, una nueva constitución.